Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Vamos a esperar unos minutitos en lo que se conectan más personas para poder empezar con esta plática. Ok, me dicen que si se escucha, está bien. Okay. Vamos a esperar unos minutitos y ahorita ya damos inicio con esto. Mientras, les hago la invitación para que vean un post que nosotros tenemos acerca de un curso de verano que vamos a estar dando. Soliciten información. Va a estar muy padre, va a estar muy interesante, van a haber muchas actividades muy bonitas, muy buenas, y pues los invito a que pidan información para que puedan inscribir a los pequeños. Buenas tardes, se sigan agregando más personas. Vamos a esperar un poquito más para que no vayamos como a la mitad de la plática y no se alcance a comprender todo lo que tengo para decirles. En esta plática pues vamos a hablar un poquito en generalidades, porque bueno, son temas que son muy extensos. Entonces yo creo que para cada tema, psicomotricidad, lenguaje y habla, pues sí requiere de bastante tiempo para poder explicar cada uno de estos. Y bueno, ya que cada uno de ellos pues tiene mucha información, mucha teoría, entonces pues aquí lo vamos a abordar un poquito muy general, pero bastante descriptivo para que podamos entenderlo, comprenderlo y sea buena información que nosotros estemos teniendo. Bueno, vamos a iniciar con esta charla. Buenas tardes a todos, gracias por estar en esta charla aquí viendo y bueno, interaccionando sobre este tema. En esta ocasión nuestra charla se va a tratar de la psicomotricidad y su relación con el lenguaje y el habla. Muchas veces creímos y hubo muchos estudios relacionados a esto que nos hablaban de que cada una de estas áreas se construía de manera independiente. Sin embargo, pues han pasado mucho tiempo en el cual las investigaciones nos han dicho que no, que cada una de estas áreas van a beneficiar entre sí, y bueno, va a haber una construcción armónica para que cada una de estas se desarrolle de buena manera. Entonces vamos a abordar un poquito estos tres temas de manera general para ver cómo es su relación entre estas tres. Mi nombre es Ricardo Rosas Vicente, soy licenciado en Comunicación Humana y vamos a dar inicio. Actualmente nosotros sabemos que la psicomotricidad es aquella relación que tiene los movimientos con el cuerpo humano. Nosotros también van a intervenir los pensamientos y la mente. En la mente vamos a encontrar aquellas emociones, aquellos sentimientos,
aquellos pensamientos que nos van a permitir desarrollarnos en un ambiente y, bueno, siempre en construcción con el movimiento y con la interacción. El lenguaje es la capacidad que tenemos para que nosotros podamos comunicarnos. Hay diferentes tipos de lenguaje: lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje gestual, lenguaje corporal. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a enfocar en el lenguaje oral. El habla es la capacidad que tiene el ser humano para que nosotros podamos producir sonidos. Esto se va a llevar a cabo mediante la articulación de los músculos del aparato fonoarticulador, que nos van a permitir producir sonidos específicos para poder comunicarnos de manera oral. Nuestro cuerpo está conformado por extremidades. Cada una de estas extremidades tiene una función específica. Supongamos nuestras manos, nuestros brazos. Un ejemplo de ello es de que nuestros brazos sirven para alcanzar las cosas, nuestras manos sirven para agarrar objetos, nuestros pies, nuestras piernas sirven para caminar, para correr, para saltar. Nuestros oídos, nuestra nariz, nuestra boca, cada una va a ir desarrollando ciertas funciones que van a ser específicas y que van a ser muy importantes en el momento del movimiento. El movimiento es uno de los principales medios por el cual vamos a realizar la exploración con el medio ambiente. Nosotros desde antes de nacer ya estamos en movimiento y cada día se va a ir fortaleciendo ciertas áreas para ir fortaleciendo y especificando cada movimiento para cada situación que nosotros estemos realizando. La interacción social también es muy importante para que nosotros podamos desenvolvernos de una manera armoniosa, de una manera que podamos comunicar, que nos puedan entender, que nosotros nos podamos dar a entender. Y bueno, va a depender mucho el contexto, el lugar en donde nos encontremos, la estimulación que estemos recibiendo. Si es muy escasa, pues es obviamente que nos va a limitar muchas cuestiones de interacción social. Vamos a ser retraídos, vamos a aislarnos, tal vez no vamos a platicar mucho y esto nos va a ocasionar algunas dificultades en el lenguaje. No nos va a permitir crear intención comunicativa, nuestro vocabulario va a estar un poco escaso. Entonces, pues es muy importante todas estas esferas que tenemos para que podamos tener una buena interacción. A partir de esto, también se van a ir creando emociones de alegría, felicidad, tristeza, puede ser también ansiedad o estrés. Entonces, estas cuestiones de la interacción, la exploración y nuestro comportamiento, el comportamiento que tiene nuestro cuerpo, pues nos va a generar estas emociones que nos van a también a dar un entorno, una participación para que haya conocimiento. El conocimiento ya es cuando todas estas 4 áreas que les acabo de decir, hay una armonía, una buena interacción, entonces va a haber un conocimiento, ya sea bueno, positivo o negativo. Entonces, dependiendo de las experiencias que nosotros estemos teniendo, este conocimiento va a ser de la misma magnitud. Si tienen alguna pregunta o algo, vayan escribiendo y al final yo les podré resolver su duda. El ambiente es muy importante para que también nosotros podamos tener una buena interacción. El ambiente es el que nos va a proveer todas esas experiencias, todas esas herramientas para que nosotros podamos tener una buena interacción. La interacción va a ser cuando yo estoy en comunicación con algo, con un objeto, cuando tengo esa interacción, cuando yo lo puedo ver, cuando yo lo puedo sentir, cuando yo puedo conocer todas sus características. Y esto, bueno, va a ser de acuerdo a la experimentación. Cuando nosotros vemos algo desconocido, nos llama la atención y ponemos
pues interés al querer saber qué es eso, para qué sirve. Entonces estas cuestiones nos van a permitir conocer el ambiente, conocer lo que estamos viendo en ese momento. Y para que esto pueda suceder necesitamos de nuestras percepciones. En ellas van a estar los sentidos, que es el sentido del olfato, el sentido visual, el táctil, el vestibular, el propioceptivo, el sentido de la audición y del gusto. Para que nosotros podamos tener un involucramiento activo, es muy importante que se haga uso de todos ellos. En esta charla, bueno, nos estamos refiriendo un poquito en la construcción, en la coordinación de una manera, de un desarrollo típico, de un desarrollo normal, y bueno, que no, suponiendo que no existe ninguna de estas dificultades en estos sentidos. Entonces, pues es importante tener en cuenta esto. Muchas veces no sabemos cómo estimular estos sentidos, pero es un poquito tener como la creatividad, la imaginación para poder realizarlo. No sé, ahorita les voy a dar un ejemplo de cada uno de ellos, cómo poder estimularlo. Supongamos que queremos estimular el sentido del gusto, pues podemos utilizar diferentes esencias de diferentes olores, de menta, de canela, las propias frutas. Por ejemplo, aquí tengo unas de plástico. Entonces podemos tener diferentes, ¿no? Entonces lo podemos dar a nuestro pequeño, que huela un mango, que huela una manzana, que huela una rebanada de sandía. No es necesario que todas las sensaciones sean en un mismo momento. Puede ir variando, ¿no? Un día una cosa, otro día otra cosa, pero sí hacer este ejercicio de que puedas involucrar al pequeño a que tenga esta interacción con el medio. Por ejemplo, aquí también podemos poner en práctica el sentido de la vista, el color, la forma, el tamaño, de esta forma también, todos los colores que tenemos en nuestro exterior. Para esto también es importante de que pueda haber mucha iluminación y se puedan percibir bien los colores, porque muchas veces estamos en un lugar oscuro, estamos en un lugar en donde pues estamos limitados a percibir todas estas cualidades de las cosas, de los objetos, y no nos van a permitir tener una buena integración de esto. En el tacto podemos utilizar diferentes cosas. Hablando de un pequeño, supongamos que nosotros tenemos un bebé, podemos utilizar diferentes texturas. Por ejemplo, este tiene forma de chinos, ¿no? Entonces podemos hacer como un tipo de masaje en sus brazos, en sus piernas, pues no sé, tal vez en su cabeza, en su rostro. Tenemos como unos deditos. Entonces, de la misma manera, hacer estos ejercicios, estos tipos de masajes que nos van a permitir tener conocimiento de diferentes texturas, además de temperaturas. Por ejemplo, aquí tengo uno que es como un cepillito. En este momento tengo, pues son peluches los que tengo, pero puedes utilizar, no sé, un peine o una pelota. Hay pelotas que tienen diferentes texturas, entonces también nos podemos apoyar en eso. Esto es importante para que vaya adquiriendo toda esta cantidad de sensaciones y las vaya acumulando en su cerebro. En el sentido de la audición, pues podemos utilizar diferentes sonidos ambientales, sonidos de los animales, sonidos del aire, sonidos de la lluvia, por ejemplo. Pueden ser instrumentos o objetos pequeños. Por ejemplo, yo en este momento pues tengo sonajas, ¿no? Que son de diferentes sonidos. Entonces, pues estas sensaciones se van a ir acumulando en nuestro cerebro y nos van a permitir pues ir adquiriendo conocimiento y nuevas experiencias. Esto nos va a ayudar a que
a que en algún futuro podamos utilizarlos de una mejor manera. En el sentido del gusto, pues podemos igual utilizar frutas, alimentos, no sé, por ejemplo, si es muy pequeño, bueno, está la lactancia materna, pero a partir de los 6 meses, ustedes ya pueden ir como incrementando y adaptando diferentes alimentos para que pueda haber esta interacción diferente. Y si ya son niños de 2, 3, 4 años, entonces bueno, ya es más fácil utilizar comidas, frutas, verduras y que tengan pues esta interacción. En la propiocepción es bueno que desde pequeños se empiecen a hacer ejercicios, movimientos, estiramientos con los brazos, con las piernas, tipos masajes, para que ellos vayan conociendo su cuerpo, vayan conociendo y estén conscientes de que tienen diferentes partes del cuerpo, que en algún momento les van a funcionar para diferentes cosas. En el vestibular, eso ya es un poquito cuando son más grandes, cuando inicia el gateo posiblemente, que vamos a encontrar esta equilibración, esta coordinación entre los pies y los brazos. Si ya es más grande, pues podemos hacer ejercicios de caminatas, de que caminen en línea recta, un pie adelante, un pie atrás, no sé, saltos en un solo pie, podemos jugar al avioncito, podemos jugar a la cuerda. Pues hay muchas actividades que nosotros podemos utilizar para tener un involucramiento activo, y esto, bueno, nos va a permitir tener una buena adaptación hacia pues diferentes actividades que vamos a tener posteriormente. La finalidad de esto pues es de que tengamos conocimiento, tengamos la experiencia y que en algún momento podamos acceder a esos conocimientos para resolver problemas, situaciones, o para ir fortaleciendo algunas otras cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje. Cuando nosotros tenemos una buena interacción, cuando nosotros tenemos una buena estimulación y tenemos acceso a todos estos estímulos, esta integración, pues nuestro cerebro se va a ir fortaleciendo, se van a ir produciendo nuevas conexiones neuronales que pues nos van a permitir desarrollar, fortalecer, madurar nuestro cerebro, que posteriormente nos va a permitir acceder a esta información. Nuestro cerebro está dividido por diferentes zonas, y bueno, aquí tengo solo una imagen en el que pues vamos a mostrar solo las que intervienen en el control motor, en el control sensorial, en el sentido auditivo, en la visión, en el gusto, en el de la audición, entonces estas buenas interacciones que nosotros vamos a ir teniendo pues nos van a permitir que cada esa área específica esté fuerte, esté en constante actividad, y bueno, pues esto nos va a permitir tener una buena interacción durante el paso del tiempo con las diferentes actividades que se nos estén presentando más adelante. Aquí tengo también una imagen en el cual pues se van a ir haciendo estas conexiones neuronales, y entre más conexiones neuronales pues es mucho mejor la posibilidad de mejorar o de aumentar estas habilidades del habla, del aprendizaje, de todos estos procesos cognitivos que nosotros vamos a ir desarrollando durante el paso del tiempo, durante nuestro desarrollo. Crati en 1972 nos dice que el movimiento es la base de la inteligencia. Esto quiere decir que todas nuestras áreas cognitivas van a estar desarrolladas, se van a ir desarrollando mediante toda esta interacción que nosotros estemos teniendo con el medio, con las personas, con nuestro propio entorno, con el entorno exterior, no sé, nuevos lugares, nuevos sonidos, nuevas interacciones.
y bueno, esto nos va a permitir crear y desarrollar nuestra cognición, que tiene que ver con la sensación, la percepción, el pensamiento, las emociones, la interacción, la memoria, estos procesos de cálculo, las habilidades o estas inteligencias que tenemos, inteligencia lingüística, musical, inteligencia motriz. Va a haber muchas cosas en las cuales se van a ir desarrollando que nos van a permitir tener una buena interacción. Ahora vamos a hablar acerca del lenguaje. Es un sistema de signos que va a permitir mantener una comunicación. Para que haya una buena adquisición y un buen desarrollo del lenguaje, tenemos 3 factores que nos van a condicionar a ellos, que son los biológicos, los cognitivos y los sociales. Pero también van a estar presentes factores individuales en los cuales pues se van a ir desarrollando por cuestiones de genética, por cuestiones de estimulación individual. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre un niño de 2, 3 años que no tiene buena interacción motora, que siempre lo tienen acostado, siempre lo tienen en el mismo lugar, siempre lo tienen sentado, y hay otro niño que tiene 2 años y que le permiten caminar, que le permiten andar, que le permiten conocer todo su exterior, que le permiten jugar con la tierra, jugar con los árboles, estar en constante estimulación. Pues la persona que ha estado con más estímulos, esa es la persona que va a tener una un mejor desarrollo cognitivo, entonces le va a permitir manejar más situaciones o va a tener más posibilidades de desarrollarse de una manera más fácil. También los factores individuales intervienen, pues la estimulación del aparato fonoarticulador, tiene que ver los labios, los dientes, la lengua, las cuerdas vocales, la respiración, y bueno, pues esto también se va a ir desarrollando mediante el desarrollo. Tiene que haber una buena coordinación entre las sensaciones, que nos va a permitir una buena maduración del sistema nervioso, y bueno, también va a implicar mucho las cuestiones culturales, si el pequeño está en un entorno donde hablan un dialecto, una lengua, otro idioma, y bueno, también es muy importante el afecto. Todo esto son factores individuales que nos van a permitir hacer diferencia entre unos con otros de acuerdo a su desarrollo, ¿no? Muchas veces decimos, no, pues es que yo conozco un niño de 5 años que habla bien, que pronuncia bien todos sus fonemas, que se le entiende muy bien, pero conozco a otro niño que tiene 5 años, la misma edad, y no se le entiende lo que dice. Posiblemente uno de estos factores son los que están influyendo para que no exista una buena o no sea como del mismo nivel su forma de comunicarse. Entonces, pues esto va a depender mucho también del desarrollo en psicomotor, del lenguaje y del habla. Se ha demostrado de que si existe un retraso en el desarrollo motor, por ejemplo, si es notorio en la marcha, pues va a haber implicaciones también en el desarrollo del lenguaje y se va a mostrar un retraso del mismo. Esto es por cuestiones de maduración entre el sistema nervioso, que no todas las áreas van a estar coordinadas y bien hechas para su funcionalidad, entonces nos va a traer algunas dificultades posteriores. También va a haber dificultades en la motricidad manual, en el caso son praxias finas, y van a presentar algunos problemas en el desarrollo del lenguaje. Puede haberse estos dos casos, o bueno,
ninguna de estas situaciones va a interferir con ninguna si hay un buen desarrollo. Aquí tenemos unos componentes de psicomotricidad que son un poquito de los que ya le mencioné, pero se los voy a decir rápidamente en el sentido pues de que teórico, ¿no? Están los elementos neuromotores de base, que estos van a ser la tonicidad y el autocontrol. Bueno, estos los músculos se van a ir desarrollando mediante la estimulación que nosotros estemos teniendo, ¿no? Vamos a utilizar movimientos, después vamos a ir incrementando nuestra fuerza para ir desarrollando más y nuevas habilidades de motricidad, y nos van a permitir mejorar la tonicidad, y esto también nos va a ayudar a tener un autocontrol. Nos va a permitir saber para qué son nuestras manos, nuestros pies, en qué momento debemos utilizarlos. Y tenemos la motricidad gruesa, que tenemos el dominio corporal dinámico. En él encontramos la coordinación general, que se va a ir dando por procesos. Primero va a ser el rastreo, el gateo, después el andar, el correr, el saltar, el trepar o tener movimientos simultáneos, ir corriendo, saltar un obstáculo, tal vez me puedo agachar y después seguir corriendo, levantarme. Y cuando hay una buena coordinación general, entonces pues no va a haber ninguna dificultad en ninguna de estas. También tenemos el equilibrio dinámico en un plano horizontal, plano inclinado y plano móvil. Esto se refiere a que nosotros en algún momento vamos a ir caminando por algún lugar y vamos a encontrar esas calles que son subidas, bajadas. Entonces, cuando hay un buen equilibrio dinámico en este sentido, si nosotros tenemos que caminar sobre una subida, vamos a saber que tenemos que hacer nuestro cuerpo hacia adelante para que podamos crear una fuerza y no sea tan complicado subir, además de que no nos vayamos hacia atrás. Si tenemos que caminar sobre una bajada, nuestro cuerpo no se va a ir para adelante, ¿no? Sino lo tenemos que hacer para atrás para crear esa resistencia y poder bajar ese plano de una manera más fácil. En un plano móvil tenemos un automóvil, un autobús, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a estar dentro de él y va a estar en movimiento. Nosotros vamos a poder tener la capacidad de equilibrarnos y de no caernos cuando este autobús esté en movimiento. En el dominio corporal también tenemos la coordinación visomotriz, que eso lo vamos a poder ver en los juegos, ¿no? Que es muy fácil de distinguirlos en juegos de pelotas, juegos de aros, juego de cuerdas. No sé, ejemplos muy claros son el básquetbol, el fútbol, cualquier deporte que tenga que ver con pelotas, con aros o con cuerdas, ¿no? Si nosotros tenemos una pelota, la aventamos y nosotros sabemos, viendo, podemos calcular la distancia que puede tardar en llegar, la distancia que nosotros tenemos para aventarla, la fuerza que nosotros también tenemos que utilizar, pero todo esto va a ser gracias también a la visión. Tenemos el dominio corporal estático, en donde vamos a encontrar el equilibrio estático, respiración y relajación. Equilibrio estático pues es la capacidad que nosotros tenemos para estar de pie sin tener la sensación de caernos, de sentir mareos, de perder ese equilibrio y caernos, o estar parados en un solo pie, o ir. Y la relajación, está la segmentaria y la global. En este caso, por ejemplo, yo les puedo decir que yo tengo una relajación segmentaria. Mis pies están detenidos, no están en movimiento, y mis manos están en constante movimiento. Entonces esa relajación segmentaria es sobre mis pies. O una relajación global, que es muy notorio encontrarlo cuando estamos acostados. Nuestro cuerpo pues va a descansar, entonces hay una relajación global. Y la respiración es torácica y abdominal. Esta está en color rojo. Bueno, tengo más
texto en color rojo porque esos son algunos aspectos que nos van a ayudar y que van a intervenir entre el lenguaje y el habla. Por ejemplo, la respiración, que es la respiración torácica y la abdominal. Una respiración adecuada para tener un habla adecuada debe ser torácica, porque esta respiración nos permite inflar al tope nuestros pulmones y entonces ir distribuyendo poco a poco y conforme yo vaya necesitando el aire para poder hablar. No, si no fuera así, si no fuera una buena coordinación de esto, tal vez en cada palabra iba a querer respirar, pero no es así. Entonces, pues es muy importante esto de la respiración. También tenemos la motricidad fina, que tenemos en ella la coordinación manual, la visomotora y coordinación grafoperceptiva. La coordinación manual pues se refiere a todas estas cosas que nosotros vamos a realizar con algún utensilio. Por ejemplo, en los pequeños nosotros tenemos una tijera, ¿no? La coordinación manual nos va a permitir hacer un recorte bien, ¿no? Nosotros tenemos una hoja, podemos hacer un recorte sin necesidad de estar moviéndonos y moviendo todos nuestros brazos, ¿no? Sino poder agarrar y nuestros objetos y recortarlos de una manera que sea adecuada. En la grafoperceptiva pues se va a involucrar nuestras manos cuando estamos escribiendo, respetar estos límites, estos márgenes que tenemos para que no, porque hay muchas cuestiones, muchas personas, muchos niños por lo general que están escribiendo y se pasan del margen, se salen del circulito, del cuadrito, de la raya. Entonces ahí hay una situación en la cual no está teniendo una buena coordinación de esta grafoperceptiva. Y la motricidad gestual y facial, pues esta nos va a permitir también mostrar un tipo de lenguaje. Tal vez podemos decir que estamos muy felices, que estamos muy alegres, pero nuestra cara está de molestia, ¿no? Entonces podemos estar teniendo un lenguaje oral de una forma y nuestro lenguaje gestual puede ser de otra, que esté dando otra información. En el esquema corporal tenemos las partes de nuestro cuerpo y la comprensión del movimiento y su función de cada uno de ellos. Es lo que les decía acerca de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestras orejas, de nuestra nariz, de nuestra boca, saber para qué funciona cada uno de nuestra parte de nuestro cuerpo y saber en qué momento se deben utilizar y para qué. Conciencia del eje corporal, sus giros, maduración espacial, pues esto interviene en saber, tener conocimiento acerca del lugar en donde estamos, de qué lado debemos girar. Un ejemplo es si yo tengo una persona del lado derecho atrás de mí y me habla, si yo tengo una buena coordinación de esto, yo voy a voltear del lado derecho de donde escuché la voz. Cuando no hay una buena coordinación, tal vez una persona del lado derecho me habla y yo voy a voltear al izquierdo y no voy a saber ni siquiera de qué lado está. Y en bueno, también depende mucho el sentido de la audición. Ritmo, tiempo y lateralización. El ritmo es la capacidad que nosotros vamos a tener para poder movernos de una manera rítmica. Muchas veces cuando vamos caminando también vamos moviendo nuestros brazos, nuestros pies, no vamos caminando así como que todos desorganizados, ¿no? Vamos caminando de una manera muy rítmica y en un tiempo que nosotros requerimos para saber diferenciar si nosotros necesitamos correr, caminar rápido, caminar lento. Entonces tener este conocimiento de estas funciones pues nos va a permitir también manejarnos de una manera armónica. La lateralización es tener la capacidad para saber dónde es derecha, dónde es izquierda,
donde es izquierda, así como nuestros brazos. Nuestra visión también tiene lateralización, nuestros pies, nuestro sentido auditivo también tiene. Por ejemplo, si nosotros le damos a un niño un círculo, saber diferenciar esto o distinguir que si es diestro o zurdo, le damos un objeto para que vea. Y si algunos lo ven del lado izquierdo o algunos toman el objeto y lo ven del lado derecho. Igual para lanzar una pelota, algunos lo hacen con el lado derecho, con el lado izquierdo. De la misma forma el patear una pelota. En el espacio y tiempo tenemos la orientación y la estructuración. En la orientación es saber en dónde estamos posicionados nosotros, saber si hay algo que está arriba, que está abajo, que está detrás, que está adelante. En la estructuración del tiempo, pues nos va a permitir saber tal vez en qué aproximadamente cuál es el horario en el que estamos, si son las 2, si son las 3, si son las 5, saber diferenciar entre día, noche, tarde, además de también saber esas cuestiones de pasado, futuro, presente. El conocer esto también nos va a ayudar a la estructuración del lenguaje, ¿no? Porque muchas veces en las oraciones nosotros utilizamos esto del espacio y tiempo. En una oración, supongamos, tenemos ayer fui de compras, no lo vamos a decir mañana fui de compras, ¿no? Entonces cuando se detectan estas situaciones, quiere decir que tal vez hay una cuestión aquí entre el espacio y tiempo que nos está dando pues una mala construcción de nuestras oraciones. Para que pueda haber un control, una coordinación del habla, tenemos 3 grupos que nos van a permitir esto, que son los órganos de respiración, órganos de fonación, órganos de articulación y bucofonatorios. Todos estos órganos se van a basar en movimientos que nosotros vamos a estar realizando, porque no, cuando inicia el habla no es algo de que, no, pues ya llegó a los 10, 11 meses y ya empezó a hablar. No, todo esto tiene un inicio del cual pues se basa en el movimiento. Los órganos de la respiración, que van a ser la tráquea, los bronquios y los pulmones. Estos nos van a permitir utilizar el aire para que podamos hacer uso de los órganos de la fonación, que son las cuerdas vocales, que va a ser mediante vibraciones, y para que pueda haber sonidos específicos, sonidos precisos, sonidos de nuestra habla, de nuestro repertorio fonético, se tienen que utilizar los órganos de la articulación y los bucofonatorios, que van a intervenir los labios, los dientes, los alvéolos, el paladar, la lengua, y pues la respiración también tiene mucho que ver en esto de la producción del habla. Y como les decía, pues todo esto tiene que ver con los movimientos que nosotros vamos a ir adquiriendo durante pues todo nuestro desarrollo y crecimiento. Es importante mencionar que también la lactancia es fundamental para que la utilización de estos órganos anteriores que les mencioné sean coordinados, sean precisos y no existan dificultades para que pueda desarrollarse de una manera adecuada. Aquí en el internet me encontré con este video. No especifica bien los movimientos de cada músculo, pero es una imagen que pues a mí en lo personal me gustó mucho, porque está haciendo este proceso de succión. Entonces pues podemos ver que todos estos músculos se van a intervenir, van a estar en constante movimiento, que nos va a permitir tener una buena articulación.
En la lactancia va a intervenir las funciones estomatognáticas que tienen que ver con la respiración nasal, la coordinación de los músculos bucofonatorios, la succión, la deglución, la masticación, que estos pues intervienen mucho en el sentido de la producción del habla. Y bueno, si no existe una lactancia, muchas veces muchas personas utilizan otro método de alimentación, perdón, como el chupete, los biberones. Entonces estos objetos pues también nos van a traer algunas consecuencias si están en constante uso. Nos van a traer unas maloclusiones, que son esta situación que tenemos aquí en las imágenes, que son una mala posición dentaria o una malformación causada por estos instrumentos, ¿no? Entonces, el utilizar de más estas cosas, pues nos van a provocar estas situaciones en el cual va a intervenir en una mala producción del habla. Muchas veces tal vez tienen mucha integración sensorial, mucha estimulación, buenos movimientos coordinados, pero tal vez esta situación de la alimentación, si no se cuida, puede intervenir y puede ocasionar mucho daño en esto del habla. El habla puede ser ininteligible, pues sí va a costar un poquito de trabajo que pueda posicionar bien la lengua, que pueda utilizar bien los dientes, que pueda utilizar bien los labios para hacer la producción correcta del habla. Las praxias del habla. Estas se van a desarrollar y van a ser movimientos coordinados precisos que van a estar a cargo de un área del cerebro muy específica, que es el área de Broca. En este lugar cerebral pues se hace todo este proceso de articulación, de precisión, y este lugar envía la información hacia nuestro aparato fonoarticulador para saber cómo es exactamente los movimientos que nosotros tenemos que realizar para poder hacer una buena fonación. Entonces, si desde un inicio no existe una buena integración, no existe una buena coordinación, no existe una buena interacción con el exterior, si no existe una buena interacción entre papás, hijos o las personas que están a cargo de los pequeños, no van a escuchar todas estos estímulos auditivos. Entonces al cerebro le va a costar mucho trabajo poder percibir sonidos, detectarlos, y en el momento del habla sí va a haber pues algunas dificultades para que pueda ser una buena coordinación de estos movimientos. Cuando no existe una buena coordinación y se ve, es muy notorio en el niño que le cuesta trabajo coordinar los movimientos, que no puede pronunciar correctamente, que no se le entiende lo que le dice. Hay una situación que vamos a detectar, que son las apraxias del habla, que son las dificultades en la realización de estos movimientos coordinados y precisos que intervienen en el habla. También vamos a tener los trastornos de los sonidos del habla, que bueno, este cuadrito me lo encontré en un artículo de Franklin Susaníbar, en el cual nos habla acerca de la etiología, o sea, del origen de estos trastornos, pero nosotros nos vamos a enfocar un poquito en lo que es la neuromotora. Sí, tenemos diferentes orígenes del cual puede haber estas dificultades en el habla, pero a nosotros en este momento nos vamos a enfocar en las neuromotoras, que es la disartria, las dispraxias del habla infantil o las apraxias del habla, apraxia del habla infantil y apraxia del habla. Las disartrias pues van a ser algunas dificultades que nosotros vamos a tener para poder producir correctamente los sonidos de una forma precisa, pero esto va a ser causado por un daño cerebral, ¿no? Puede ser un derrame, un evento cerebrovascular, un tumor,
un daño en el sistema nervioso que no permita esta interacción entre el cerebro y el aparato fonoarticulador, entonces no va a llegar bien esas señales y el habla no va a ser bien estructurado. Y las apraxias del habla son las que les acabo de mencionar anteriormente. Entonces, sí hay diferentes situaciones que tienen que ver, ¿no?, con acerca del movimiento del habla y del lenguaje. Tenemos aquí algunas sugerencias que nosotros podemos realizar y van a ir dependiendo entre más grande sea el niño, pues las dificultades van a ir aumentando, pero pues siempre se utilizan estas sugerencias, ¿no? Animar al niño a hablar, utilizando cuentos, lecturas, no sé, utilizar canciones, utilizar historias, crear historias. Si es muy pequeño, pues la lectura de cuentos va a ser muy favorable para que empiece a adquirir estas cuestiones de repertorio fonético, de atención a estos sonidos que hay, las diferencias. Y si ya es más grande, pues entre los cuentos y las lecturas, tú le puedes ir preguntando cómo es el personaje, qué hizo el personaje, por qué fue malvado, por qué fue bueno, quién lo rescató. Entonces en esta parte vas a ir creando cuestiones en el sentido del lenguaje, poder aumentar su vocabulario, mejorar la estructuración del lenguaje, utilizar bien los tiempos, no sé, muchas cosas que nosotros podemos estimular en este sentido. Y si ya es más grande, pues ellos mismos pueden leer estos cuentos, preguntarles qué le entendieron, qué pasó, cómo eran los personajes, cómo se llamaban, cuál era pues el punto, el mensaje de este cuento, ¿no? Entonces, pues hay muchas formas de cómo estimular el lenguaje y el habla en este sentido. Debemos ser tolerantes respecto a las producciones del niño y manejar los errores. Si está hablando y se le dificulta, va a tener algunas palabras que tal vez nosotros no vamos a entender, pero muchas veces hay personas que dicen: es que tú no hablas bien, no se te entiende, eres un burro, no sabes decir bien, mejor cállate. Esas cuestiones pues nos van a limitar mucho, ¿no? Y van a eliminar esta situación de seguridad, de querer comunicar, ¿no? Entonces van a, en vez de beneficiar esto, pues van a perjudicar mucho. El manejo adecuado pues es motivarlos a que lo dicen, pero decirle que tú lo puedes decir mejor, se dice así, enseñarles si es posible con nuestra boca los movimientos que nosotros tenemos que hacer para hacer una buena producción, decirle que puede mejorar, que él puede, que le eche ganas para crear este sentido de motivación y pueda crear una mejor atracción hacia el conocimiento, hacia el aprendizaje. Se debe dedicar mucho tiempo, sí, porque esto del habla, del lenguaje, no son cosas sencillas que en alguna edad se va a desarrollar, sí porque sí, sino que sí se requiere de mucho tiempo, mucha interacción, mucha estimulación para que pueda desarrollar estas áreas sin dificultades. Se debe prestar atención hacia qué aspectos se le están dificultando, por qué, en qué momento se dieron cuenta de que hay esta dificultad, para que si es necesaria una atención con un especialista, pues se pueda dar estos datos de suma importancia, ¿no? Y transmitir lo que uno sabe, el conocimiento, transmitir un buen sentimiento, transmitir cosas positivas para que la persona se sienta motivada a querer aprender, a querer mejorar, y bueno, esto va a beneficiar mucho en el desarrollo. Pues esto es todo lo que traigo
en mi charla acerca de la relación que hay entre la psicomotricidad, el habla y el lenguaje. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que quiera comentar, compartir. Como les decía en principio, pues estos son unos temas que son muy, muy, muy largos, que cada área tiene su desarrollo, eh, muy, muy extenso, que se requiere pues de sí mucho tiempo para poder explicar cada una de estas áreas, pero en, en general pues esta es la relación que hay, ¿no? Entre el movimiento, el lenguaje, el habla y todo lo que interfiere pues una buena estimulación para el desarrollo de estas tres áreas. Bueno, aprovechando, esperando, vamos a esperar un ratito para ver si tienen algunas preguntas o algo que quieran compartir, también se puede. Aquí tenemos nuestras redes sociales, síganos si no nos siguen. eh, y también están los números en los cuales nos pueden localizar para alguna situación que tenga que ver contamos con servicio de terapias de lenguaje, de aprendizaje, terapia psicológica, tenemos fisioterapia, tenemos pues muchas actividades en las cuales les podemos apoyar. Yo creo que sí, va a haber algún taller, no sé, tal vez explicando más detalladamente algunos ejercicios que podamos utilizar para estimular el, los sentidos, para mejorar el habla, para mejorar el lenguaje, porque bueno, son cosas distintas, pero que van a ir de la mano. Yo creo que sí, sería bueno tener un tallercito para que podamos ofrecer como estrategias más específicas, eh, más, más importancia hacia cada situación específica, ¿no? que haya. También los quiero invitar al curso de verano que nosotros vamos a estar dando, que es del 29 de junio al 17 de julio. Son clases vía online y van a haber diferentes clases como arte, música, yoga, actividad física, textos, inglés, psicomotricidad. Y bueno, también ahí están los números para que puedan solicitar información acerca de este curso de verano, que va a estar muy, muy interesante, muy padre, y este que van a traer muchas cosas. Sí, tengo el material bibliográfico. Si quieres te lo envío en un ratito en un mensaje de los libros de los cuales se encontró esta información, de los artículos también. Sí, es un poquito complicado como encontrar artículos que específicamente hablen acerca de relación que hay con el lenguaje y con el habla. Hay muy poca información de esto, pero si la búsqueda fue en relación a la psicomotricidad, el lenguaje y el habla, entonces en cada uno de estos artículos pues encuentras información que una se relaciona con la otra, que una interviene con la otra, que otra tiene que, este, que apoyarse de la otra. Entonces sí hay material bibliográfico en el cual
se desarrolló este tema. Pero sí, te lo envío por mensaje. No sé si hay alguna otra duda o algo más que quieran compartir. Así es, en la educación física, sí, en las escuelas se implementan mucho estas actividades que tienen que ver con la coordinación motriz, gruesa, sí, de hecho ese es uno, pues, es uno de los objetivos que tiene la materia de educación física, pero pues bueno, muchas veces no se toman en cuenta estas cosas, pero sí. Gilia nos dice, ¿cómo le podría explicar a mi hija cómo será la, cómo será la que... ¿Cómo le digo a mi hija cómo será la clase de psicomotricidad para que le interese? Bueno, pues en la clase de psicomotricidad vamos a estar trabajando estas habilidades. Va a haber más personas que estén interactuando también y vamos a hacer todo lo posible por generar un ambiente pues muy agradable, atractivo para que pueda tener este interés por realizar las actividades. Va a ser mediante temáticas, vamos a utilizar algunas temáticas del agrado de, cada, de cada persona para poder desarrollar algunas estrategias de juego. ¿Cómo lo van a trabajar? ¿Cómo le explico a ella? Vamos a estar trabajando con dinámicas que de alguna temática que a ella le pueda gustar. Vamos a hacer como un pequeño cuestionario hacia los papás o cuidadores de la persona para que nos digan cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos para que nosotros podamos crear dinámicas de acuerdo a esos intereses o a esos gustos para que se les haga atractivo. Por ejemplo, si les gustan, no sé, los superhéroes, pues nosotros podemos hacer algunas actividades que tengan que ver con superhéroes. Vamos a tener diferentes temáticas durante estas 3 semanas, entonces no siempre van a ser las mismas actividades y pues
vamos a estar creando como diferentes estrategias para que pueda tener ese interés. Pero si gusta en privado les mandamos como esta información de las temáticas, las edades, toda la información que tenemos del curso se las podemos mandar en privado. Dejen su correo para que podamos explicarles más acerca del curso de verano. ¿Alguna otra pregunta acerca del tema? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta acerca del tema, pues nos estamos viendo después en alguna otra charla o en algún otro taller. Y sí, en un ratito les mandamos la información. Gilia y Teresa, ahorita les enviamos la información en privado para que puedan revisarla y podamos tener una mejor plática acerca de estos temas del curso. Gracias por estar aquí y estamos en contacto. Vamos a estar subiendo más información, vamos a tener más en vivo. Entonces, pues siga nuestra página y creo que sería todo por hoy.